Buenas tardes, estamos nuevamente en otro rescate empresarial. Hoy estamos llenos de celebridades, estamos con abogados prestantes, con financieros muy sabios, con gripa además. Un poquito. Y vamos a hablar de temas muy importantes, vamos a hablar de cómo cuidar nuestro dinero y de negocios en el exterior. Presentémonos. ¿Quieres presentar a nuestro invitado, Manuel, por favor? Claro, hoy está con nosotros un gran amigo y colega, el señor Juan Manuel Cárdenas. Él ha sido banquero, ha trabajado para el asesoramiento de muchas compañías a nivel nacional e internacional. Y hoy nos viene a hablar de algo muy importante, básicamente la protección de los activos fijos, el patrimonio, algunos temas de inversión en el extranjero, pero dejemos que el señor Juan Manuel haga una presentación mucho más amplia de lo que vamos a hablar hoy y de lo que ha venido desarrollando como profesional. Gracias. Bienvenido, Juan Manuel. Muchas gracias. Me complace mucho por este medio saludar a muchos amigos que seguramente nos escuchan, nos ven y esperamos quieran compartir inquietudes, preguntas, conocimientos. El tema es muy extenso, depende de cuánto se quiera profundizar. Yo me defino como un hombre de negocios, no como abogado, ni contador, ni nada de esos, hombre de negocios. La vida, la experiencia me ha llevado a pensar que lo importante es concebir una idea y comenzar a adornarla, vestir ese arbolito de Navidad, obviamente buscando los elementos fundamentales, el marco jurídico, el marco financiero, etcétera, pero sin tantos detalles que inhiben el desarrollo de la idea. Colombia es un país todavía muy cerrado a los negocios. Nosotros desde el año 68, cuando tuvimos un queridísimo presidente que se llamó el doctor Carlos Lleras Restrepo, creamos el control de cambios, que significa darle noticia a la autoridad gubernamental de cualquier movimiento de dineros extranjeros, llámelo dólar, libra, cualquier divisa, que entra o salga del país. Con lo cual, en el año 68, que se estableció por el decreto 444 esa institución, pues se daba satisfacción a un gran déficit que tenía el país de moneda extranjera, una balanza de pagos deficitaria, una cuenta corriente deficitaria, una carencia de dólares, etc. La situación hoy, después de muchos años de tomada la medida, sigue siendo pesada para quien desee llegar a Colombia con una inversión extranjera, y más aún para quien quiera poner unos ahorros en moneda extranjera en el exterior. La oficina nuestra está especializada desde hace 20 años, con oficinas en Chicago y en Panamá, en inducir, propiciar, orientar la inversión extranjera en doble vía, tanto la que quiere llegar a Colombia como la que quiere de colombianos residentes que quieran establecerse en el exterior. Podríamos decir que son entonces dos capítulos: hablar de aquello que deben hacer los que están afuera y quieren venir a Colombia, cómo invertir, y lo segundo, la vía contraria. Podemos empezar, no sé realmente la audiencia que hoy en día nos acompaña, cuál podría ser su interés central, si mirar primero intereses de inversión de colombianos afuera o viceversa. Al azar digo que empecemos conversando por colombianos que quieren invertir en el exterior. De hecho, creo que es lo mejor, que estamos en Colombia y pensemos que todos nosotros o todos los empresarios que nos escuchan quieren hacer inversión en el extranjero, quieren exportar, quieren abrir sus oficinas en otros países. ¿Qué es lo más importante que habría que tener en cuenta cuando un empresario quiere abrir fronteras, quiere ir del país y abrir una oficina en el exterior? Comencemos por decir lo siguiente, un poco doloroso. Yo le aconsejo a quien va a desarrollar negocios en otros países que sitúe su centro financiero, de ser posible, de ser fácil, en otro país. No que lo tenga acá. No. Esto no quiere decir que estoy invitando ni a la evasión tributaria, ni a la evasión cambiaria, ni a la deformación de la industria nacional.
sencillamente como lo hacen las grandes empresas del exterior, como lo hacen los norteamericanos, por ejemplo, estableciéndose no hablemos de paraísos fiscales, ahora me referiré a ello, estableciéndose en otras jurisdicciones, obtienen gigantescos beneficios que no lograrían de manejar todos los negocios, todas las cuerdas del negocio desde Nueva York o desde la ciudad norteamericana respectiva. Un latinoamericano que quiera acogerse a la globalización, le resulta sumamente cómodo establecerse, por ejemplo, en Panamá o establecerse, por ejemplo, en Costa Rica. Digamos que son como los dos principales lugares accesibles en idioma español, con costos de transporte relativamente sencillos, relativamente no tan onerosos, y además con una legislación que no es absolutamente extraña a la nuestra. En pocas palabras, crear una sociedad anónima en Costa Rica o en Panamá es una recomendación. ¿Por qué para este tipo de empresarios podría ser atractivo tener su oficina en Panamá o en Costa Rica? Con mucho gusto, Manuel, pero déjeme hacer antes una aclaración. Hay un temor generalizado con el tema de los paraísos fiscales, sí, y de si, por ejemplo, Panamá va a ser o no por decreto definido como paraíso fiscal. Para lo que yo estoy hablando, poco importa que pase, porque yo no estoy predicando un negocio de Panamá hacia Colombia, donde están las autoridades tributarias colombianas pendientes, sino desde Panamá a otros países del exterior. Okay. Por consiguiente, lo que registra la autoridad monetaria y la autoridad fiscal en Colombia es que un colombiano invirtió en acciones en el exterior en una compañía 10 o 20 o 100 mil dólares y punto. Sí, ¿qué pasa de ahí en adelante? ¿Qué hace esa sociedad con relación a otros destinos? Eso es un tema que se queda en Panamá. ¿Por qué es interesante Panamá en este caso? Por lo siguiente, las jurisdicciones tributarias del mundo tienen dos grandes características. Unas gravan los ingresos generados en cualquier parte del mundo, por ejemplo la norteamericana. Si un norteamericano percibe ingresos en Singapur, etcétera, tiene que declarárselos al IRS norteamericano y pagar impuestos. Los gringos no aceptan convenios de no doble tributación. Si nosotros aplicamos el concepto panameño, Panamá no grava rentas originadas en hechos económicos fuera de Panamá. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una sociedad panameña que es dueña de un edificio en Nueva York y entonces ese edificio está arrendado, ya tendré yo que ver cómo manejo mis cosas ante la autoridad fiscal norteamericana, pero ante la autoridad panameña no, porque el origen de la renta percibida por el arriendo de ese edificio es en un país extraño a Panamá, entonces no tiene aplicación. Si yo creo una sociedad panameña y compra un edificio en Bogotá y lo arrienda, tendremos que ver cómo manejamos la relación con la DIAN, pero ante Panamá no hay ningún problema porque el origen de los ingresos, arrendamientos, cánones, fueron por fuera de la frontera panameña, lo que se llama offshore, fuera de la frontera. Tengo una pregunta para ti con relación a eso. Eso en el caso de que la compañía se cree originalmente en Panamá, por ejemplo, pero si la compañía está creada en Colombia, por ejemplo, y quiere poner una sucursal y la coloca en Panamá. Yo no aconsejaría abrir una sucursal de una compañía panameña, colombiana en Panamá, por una razón muy sencilla. La sucursal, todos sabemos que es un establecimiento de comercio, que no es una persona jurídica separada de la matriz. Entonces, los recargos y los seguimientos y los controles tributarios de la autoridad colombiana sobre esa sucursal serían realmente muy gravosos, y además, como la sucursal estaría laborando en Panamá, generando ingresos dentro de Panamá, también sería gravada por la autoridad monetaria, la autoridad fiscal panameña. En ese caso sería abrir una empresa nueva. Sí, por ejemplo, hay muchas personas que quieren desarrollar una serie de inversiones en Chile o en Centroamérica o en el ámbito latinoamericano. Se crea una sociedad en el exterior panameña y desde esa sociedad
se generan las inversiones en los países que he citado, la creación de sociedades en esos países. Nosotros, voy a poner un ejemplo, nosotros tenemos un cliente muy valioso que desarrolla una serie de, dijéramos, negocios de esparcimiento, de musicales en diferentes países de América Latina. Cuando nos consultó, es un cliente extranjero con residencia en Colombia. Le dijimos, su capital financiera, su capital inclusive de carácter jurídico, su centro de operaciones, su holding empresarial debe ser en Panamá. Si usted quiere hacer negocios en Colombia, haga aquí una SAS y tributa y desarrolla sus negocios aquí como lo hace cualquier nacional. Pero si usted va a ofrecer obras musicales o exposiciones de arte en Argentina, Brasil, Chile, pues cree la holding panameña, lo que se llama un hub de negocios, HV, hub de negocios, y desde ahí desarrolla todo lo offshore de su iniciativa, concentrando en Colombia lo que concierne a los negocios de Colombia. Esa recomendación se acogió hace casi va a ser un año y ha sido sumamente exitosa. Hubo que crear sociedades en Chile, sociedad creo que en Brasil. Entonces la panameña es la accionista en las proporciones y con los requisitos que cada país reclama. Nosotros tenemos una red de contactos en los países latinoamericanos, donde no tenemos, a través de Panamá lo logramos, y entonces se puede enhebrar la aguja para que aquello quede muy bien surcido. Quiere decir que en cada país normalmente se tendrá que tener una asesoría jurídica independiente y una asesoría contable y financiera independiente. Para las sociedades que se creen en esos países. Okay. Sí, porque el marco institucional, entendiendo por tal lo contable, lo jurídico, lo tributario, si hay cambiario, lo laboral, muy importante lo laboral, pues tiene que ceñirse a las instituciones del respectivo país. Entonces hay que contratar una asesoría local que jamás podrá ser reemplazada por un abogado no local, porque ya las minucias, por ejemplo, el contrato laboral, etcétera, pues son temas muy propios de cada nacionalidad. Pero el marco, si me están escuchando contadores públicos, yo soy un colega de ustedes, sabemos todos que la contaduría es tal vez la profesión que más cambios sufre, no es la palabra, experimenta con beneplácito además en los últimos años. Es una profesión que se está rehaciendo desde los cimientos. En el caso de Colombia nos rehicimos en buena parte con la Constitución del 91, porque nos tocó volver a aprender derecho comercial y derecho civil en algunos aspectos, porque la Constitución marcó muchos cambios de fondo, estructurales. Pero en el caso contable el terremoto es mayor, más fuerte, porque la irrupción, por ejemplo, de las NIF en América Latina, que no es igual en todos los países en cuanto a la fecha de aplicación. Nosotros en Colombia hasta ahora estamos entrando, hay países que nos llevan mucha ventaja, pero esa es una figura que convierte automáticamente al contador, si quiere ser exitoso, en financiero. Ya no es el registro en los libros de contabilidad, lo que se llamaba ¿cómo se llamaba? La teneduría, sino la razón montada en un cerebro analítico para deducir cómo se hace el asiento, cuáles son las incidencias, porque lo que hay que dar cuenta ya no es a la oficina de impuestos, sino a la ganancia de valor para el accionista. Esa es la premisa central. Entonces, esto lo digo para resaltar la importancia que tiene en una asesoría internacional darle un buen consejo al interesado dónde ubicar su sede de negocio y cómo desde allí aplicar en cada país para tener la mejor satisfacción de su idea fundamental de empresa. Tú nombraste 3 países básicamente, Estados Unidos, Costa Rica y Panamá. ¿Con qué criterios escoge uno u otro a conveniencia de la empresa? Estados Unidos, indudablemente la capital o el país más importante del mundo occidental por lo menos, brinda una riqueza de legislación
societaria que corre parejas con el número de estados de Estados Unidos. Uno no encuentra una legislación comercial federal. En algunos aspectos la encuentra, pero en el fondo, cuando va a ser la sociedad, tiene que definir si es Delaware o Nueva York o Mississippi, etc. Hay beneficios grandes de constituir una sociedad norteamericana. Por ejemplo, si yo voy a explorar en el mercado inmobiliario norteamericano, o si voy a explorar en el mercado de la bolsa de valores, que es la más desarrollada del mundo, pues yo no voy a ir con una pinche SAS colombiana a comprar acciones en Nueva York, ni con sucursal de la SAS en Nueva York. Lo ideal es crear una sociedad norteamericana. Yo aconsejaría 2 estados en particular para los que quieran ahorrar: Delaware y Nevada. Para los que quieran estar en lo mejor, Nueva York, el estado de Nueva York. Ventajas: pues si yo tengo mi sociedad norteamericana, tengo acceso automático, por lo menos tengo la vocación de que la gran banca norteamericana me preste plata allá a una sociedad norteamericana con inmuebles en Norteamérica. Entonces ese es un reconocimiento de las instituciones bancarias hacia una entidad societaria norteamericana. Segundo, si mis negocios son negocios de cierto riesgo, no hablemos de peligrosidad, donde hay gringos, franceses, españoles, colombianos y venezolanos, me acojo a la jurisdicción norteamericana, que me brinda mucho respaldo, mucho respeto y muchos beneficios. Pero si yo lo que voy a hacer es montar un comercio atunero en el Ecuador, pues obviamente no voy a montar una sociedad en Nueva York en principio. Puede que a la postre sea interesante si el centro de exportación mayor es hacia Estados Unidos. Yo digo con frecuencia que este negocio de asesorías en estos temas se parece a una sastrería, donde uno llega, escoge el corte de paño, escoge el diseño del traje, le miden las proporciones y el sastre le dice, bueno, que ya ha escogido en el magazine cuál es el modelo de 3 botones, de bolsillo, de solapas, toda esa cosa, y se lo confeccionan sobre medidas. La asesoría eficaz, reconocida sobre estos temas, tiene que ser sobre medidas. Las medidas incluyen averiguar, por ejemplo, la nacionalidad de los accionistas, porque si en la iniciativa van norteamericanos, olvídese de hacer sociedad en Panamá con ellos, porque hay una serie de limitantes complejas que llevarían a pensar tal vez en Islas Vírgenes, no en Panamá. Islas Vírgenes, que tiene una reglamentación británica muy reconocida por los Estados Unidos, a donde el IRS le va a preguntar y le va a cobrar, se pagan los impuestos, pero no va a tener los inconvenientes que sí va a tener en Costa Rica o en Panamá o en Chile o en Paraguay. Entonces, vuelvo para resumir, podríamos en futuras exposiciones enunciar características generales de lo que hoy se ha dicho de manera demasiado tangencial, pero solamente quedamos satisfechos sobre este tema mirando los casos particulares y haciendo muñecos, haciendo diseños para cada situación individual. Okay. Una última pregunta de lo de Estados Unidos, es que lo que normalmente uno como empresario desprevenido ve es que hay muchas ruedas de negocios en Miami. Muchas cámaras de comercio invitan a ruedas en Miami, a negocios en Miami, a desarrollo de negocios en Miami. ¿No es bueno Miami? Que es como el Melgar de los colombianos, dicen. A ver, uno de los temas más complejos en la ejecución de negocios dentro de Norteamérica, nosotros con mi gente de Chicago lo hemos observado, lo hemos estudiado, son los canales de distribución. Norteamérica es un gigante de 8 o 9 millones de kilómetros cuadrados en el territorio continental, sin contar pues islas y cosas de esas. Y es un gigante que reclama cuidadosísimos estudios en logística, en mercadeo y por ende en canales de distribución.
Entonces, Miami es un sitio que se enuncia como una ciudad relativamente vecina, si estamos hablando de Colombia, donde se habla mucho español, donde se tiene mucha facilidad para intercambiar con el mundo latino. Pero, por ejemplo, si se van a exportar cacahuates o si se van a exportar alpargatas o si se van a exportar otra serie de cosas que no son las que el estado de la Florida típicamente canaliza, hay que ir a tocar otras puertas. Ese estudio estadual reclama una inversión y reclama mucho cuidado desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista de canales de distribución, desde el punto de vista publicitario, desde el punto de vista tributario. Vaya, sí es importante el aspecto tributario. Entonces no puede haber una recomendación general. Yo diría que Florida tiene una ventaja estratégica en la medida en que es cerca, pero de ahí no pasa. Hay que estudiar mucho más a fondo el tema. Bueno, yo tengo una pregunta. Claro. De pronto en este momento muchas personas que están viendo se están preguntando qué tan complicado o qué es lo primero que ellos deben tener en cuenta si quieren de pronto hacer una expansión de sus negocios a través de, como usted lo decía ahorita, poner su centro de negocios en Panamá y empezar desde Panamá pues a coordinar en otras partes de Latinoamérica, por cerrarlo un poco. Pero ¿qué es lo primero que se debe tener en cuenta? O sea, yo salgo al mercado y yo digo, ok, me voy para Panamá, hago una empresa. ¿Cómo hago para hacer eso? O sea, ¿qué tengo que buscar? Digamos que usted sería una excelente asesoría, pero como para darles a las personas una idea de qué aspectos deben tener en cuenta en cuanto a temas de pronto de conformación de la empresa, temas tributarios, temas de legales, jurídicos, contables, que vayan a tener que prever antes de empezar a rodar un negocio del que de pronto no tienen cierta certidumbre, pues porque nunca han estado en eso. Pues mira, yo diría que así como en la anatomía humana, indudablemente lo más importante es la cabeza y en el tren la locomotora. En los negocios eso se llama mercadeo y ventas. Si yo no vendo, si yo no soy exitoso con la colocación de mis productos dentro de un mercado, pues cierro porque entonces, o me vuelvo fundación y entonces todo es de caridad. De tal suerte que la primera pregunta que uno tiene que hacerse, así sea carpintero, herrero, talabartero o gigante productor de llantas, lo primero que tiene que preguntarse es en qué parte del mundo hay necesidades insatisfechas con los productos que yo elaboro. Entonces, si a mí me resulta que hay unos agujeros negros en Guatemala, en Chile, en los Estados Unidos, de lo que yo hago, yo produzco mesas o sillas o zapatos y soy exitoso o sería exitoso porque allá hay una necesidad, entonces ya tengo una claridad de dónde me comprarían en teoría porque esa necesidad está insatisfecha. Eso tengo que verificarlo con un instrumento el más idóneo que existe. Es más provechoso que ir a sacar un doctorado o un máster o estudiar 5 años. Se llaman las ferias de negocios. Las ferias de negocios son eventos comerciales a nivel mundial, en todas partes hay ferias de negocios, que le permiten a uno con calma, con un estado físico bastante cuidado, ir a percibir, oler, tocar, oír, hablar sobre los negocios que se exhiben en la feria y hacer toda suerte de contactos y de verificaciones para que yo llegue al convencimiento de que sería o no sería posible ubicar mis productos en ese lugar o hacerlo en combinación con gente que allí exhibe o ir a otro mercado apoyado por los que allí exhiben. Entonces, repito, la pregunta central inicial es ¿dónde me comprarían mis productos? ¿Dónde los recibiría? Cuando yo tengo eso más o menos encauzado, entonces se abre paso el tema del costo.
El costo es la sumatoria de todas las erogaciones que yo tengo que hacer, todas, hasta poner un producto en determinado lugar y aspirar lógicamente a un margen de ganancia por encima de ese costo, teniendo en cuenta los impuestos y todas las arandelas del transporte, etc. Cuando a mí me dan esas cuentas, yo ya tengo muy adelantado mi prospecto de negocio en el exterior. Tengo que devolverme a verificar varias cosas. En el exterior casi nunca, por muy fino que sea lo que yo exporto, me compran una unidad o dos o una docena. Me compran por lo menos un container. Y entonces eso ya tiene que llevarme a preguntarme, ¿mi capacidad de producción está acorde con ese volumen de exportación mínimo? Desde el punto de vista técnico y financiero, no solamente financiero, puedo tener el dinero, pero no tengo el montaje y no tengo la gente. O tengo eso, pero no tengo capital de trabajo. Entonces, lanzarse a exportar es una tarea que sobre la mesa parece ser relativamente sencilla, y lo es en el fondo, pero reclama unos estudios previos y un pequeño capital de tiempo y de dinero para estos análisis a que he hecho referencia. Hay innumerables ayudas que contribuyen a que mi esfuerzo sea más económico y más eficiente. Hay muchas ayudas de cámaras de comercio nacionales, internacionales, de internet. Yo diría que la pirámide es la feria internacional, las ferias. Yo hasta hace muy poco asistía a 4 o 5 ferias anuales de lo que fuera, porque como mi asesoría es para que llegue, no puedo concentrarme en determinados sectores de producción. Y pude comprobar lo que se aprende a hacer o a no hacer, porque es que uno también tiene que aprender a descartar. Es más lo que hay que descartar que lo que hay que capitalizar. Pero no podemos seguir en esta charla diciendo qué más hay que hacer, porque toca ir a la sastrería. Okay. Pero ya es un buen inicio, pues, decirle a la gente qué es lo primero que debe tener en cuenta. Ahora, otra pregunta, ya pasando a otro tema. Cuando uno lleva un capital afuera, ¿qué riesgos hay? ¿En qué riesgos puede haber? Como en cualquier negocio, pues hay riesgo de ganar y perder, pero especialmente sacar los dineros del país, ¿qué riesgo le podría dar a ese empresario que hoy en día de pronto ya adelantó estos pasos? A ver, el riesgo inicial es cero en la medida en que uno cree una sociedad jurídicamente bien constituida, con todas las exigencias legales de ese país, y abra una cuenta bancaria en una institución reconocida, nada de ir a buscar banquitos absolutamente chiquiticos, que es que el que me abre la cuenta y no me pregunta, por una razón muy sencilla. Vamos a hablar, por ejemplo, de Panamá. En Panamá se quiebra un banco y usted perdió la plata. Allá no hay, ¿cómo es que se llama el fondo que hay aquí especial que protege los depósitos de los bancos? Fondo de garantías. Fondo de garantías, no, allá se quebró, se quebró. Y en buena parte, en los Estados Unidos no es tan extremo, hay ciertas garantías, pero son para sumas pequeñas, reducidas, y con ciertas limitaciones que no podría dominarlas todas, porque también entra lo estadual ahí a reglamentar, aunque la banca en lo federal está muy reglamentada. Digamos que entonces, localizar un dinero en el exterior en una cuenta bancaria, pues es muy seguro, es muy seguro. Los riesgos realmente siguen se inician en adelante. La calidad de la gente que yo escojo para ser mi accionista, o el que contrato para ser mi gerente o representante o distribuidor. La idiosincrasia de ese país, cómo es que son las costumbres comerciales de ese país. Eso es muy importante, por lo menos soslayarlo, porque se lleva sorpresas. Un país de sorpresas es, por ejemplo, Costa Rica. El costarricense es una persona muy rígida en su manera de pensar. Es ventajoso si uno se deja. No estoy predicando que todos los costarricenses son ventajosos, no, porque estaría diciendo mentiras. Tengo grandes amigos y grandes experiencias muy positivas, pero sí en ocasiones no son tan
tan libérrimos como somos tal vez los colombianos. Entonces se llevan sorpresa, no es que se roben el dinero, sino de que no van en el diapasón de negocio que yo tengo. La otra cosa es, ya sobre la especialidad de la empresa, pues mirar el tema de los mercados y de la competencia, porque es que si uno llega a montarle un negocio de competencia a una entidad ya establecida en ese país, que conoce muy a fondo todos los pormenores, pues sencillamente me sacan con una baja de precios o me sacan con algún corte de suministros y me sacan y me quiebran, facilito. He conocido casos de gente en Ecuador que se fue a hacer experiencias, por ejemplo, con confecciones a cierto pueblo intermedio y lo sacaron. No se dio cuenta ni siquiera quién lo sacó, pero no conseguía los botones, no conseguía los hilos, no conseguía las telas, los obreros que conseguía se los sacaban. Entonces son temas sutiles que no me llevan a hablar de ningún país en particular. No quiero que se esté pensando que estoy criticando a un país. Si lo cito es por ejemplo de mi experiencia, pero no porque predique que ese país sea negativo. Todos los países son positivos, son seres humanos como nosotros en todas partes. Claro, así como cuando hicimos el programa en Cámara de Comercio, que traíamos a colación las experiencias que habíamos tenido a nivel financiero, con el acercamiento y el manejo a nivel del asesoramiento con algunos países. Lo que quiere decir es que no necesariamente, si alguien ya está haciendo negocios con este tipo de países y le va bien, no significa que eso sea una generalidad, como tampoco es una generalidad decir que nos va a ir mal. Así es. Las cosas en la vida, todas, si miramos a nuestro alrededor, tienen un proceso de crecimiento, de desarrollo. Realmente ni en el mundo vegetal, ni en el animal, y mucho menos en el humano, aunque tenemos la inteligencia particular del humano, las cosas se dan de la noche a la mañana. Son fruto de una idea o de varias ideas de varias personas, de una maduración de esas ideas, de una economía que va ahorrando unos excedentes para crear una base de capital y sobre todo de experiencia. El capital más valioso en la vida de un ser humano se llama experiencia. El famoso cuento del chino que le dice a la mamá: mamá, meto el dedo en la vela. No, mijo, porque se quema. Y vuelve y le dice: mamá, meto el dedo en la vela. Sí, métalo. Sí, para que me queme. Ya el chino lo había metido y ya se había quemado. Ya tenía experiencia. Listo. Nos quedamos con un tema que, bueno, ya hablamos de... con muchos. Sí, bueno, nos quedamos con muchos. Digamos que nos quedamos, la charla está muy interesante. Ya pudimos ver qué se puede hacer de aquí hacia afuera. Nos hace falta ver qué se puede hacer cuando extranjeros quieren traer capitales, y de hecho este tema está muy interesante. Claro. Yo de verdad le agradezco porque nos ha dado muchísima luz en este tema, y yo creo que ha ayudado a más de uno. Me complace mucho, estamos abiertos. El email mío es spanek@spanek. La palabra Spanek quiere decir servicios profesionales, asesoría, negocios. SPANNEG, Spanek, @Spanek, otra vez igualito, .com, COM de mamá. Perfecto. Bueno. Muchas gracias. No, muchas gracias. Muchas gracias a ti por todo lo que nos has contado, por todas las aclaraciones que nos has dado, que creo que son las de muchas personas, las de muchos empresarios que deben tenerlo en estos momentos, deben tener todas las dudas pendientes de lo que tú decías, de lo que es importar, de lo que llegar y montar empresa acá. Eso será tema de un próximo programa. Sí, ese es un tema muy bello. Por lo menos el día de hoy, lo que es exportar, abrir empresas en otros países, nos quedó claro. Ya sabemos por dónde empezar. Sí. En cierta forma nos quedó claro a dónde ir, dónde principalmente podemos hacerlo, y lo principal que debemos tener en cuenta. Te agradecemos muchísimo tus aportes. gracias. Estás totalmente invitado para unos próximos programas. Ya te contaremos. Muchas gracias. Nada, y pues a ustedes muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Nos vemos dentro de 8 días en otro Rescate Empresarial. No olviden escribirnos, colocar sus comentarios en YouTube,
Sale a partir de dentro de una hora, yo creo que ya está Más o el menos, programa en sí. YouTube. Coloquen sus comentarios, sus preguntas. Acá nuestro abogado, contador, asesor estará gustoso de responderles. Y nada, nos vemos dentro de 8 días. Un Bueno, placer. muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Chao. Hasta Buenas dentro de tardes. 8 días.